Gente buena, bonita de la Ciudad de México, es viernes, ánimo. 1, 2, 3, ánimo. Estamos felices otra vez de estar grabando aquí, Paulo. Qué gusto verte, más animado que la vez pasada. Sí, te veo muy trajeado, ya cayó el depósito por lo que veo. No, fíjate que aún no cae, diputado, pero la Ciudad de México ganó un premio por el programa de infraestructura verde de Claudia Sheinbaum del gobierno pasado, entonces muy felices. Muy bien, felicidades. Exactamente, de ahí Arriba la venimos. CEDEMA. Arriba, arriba, el medio ambiente. Y ahorita vamos a tocar un tema relacionado con eso. ¿Por qué la producción se anda riendo tanto hoy? El primer tema que tenemos hoy, Pablo, las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo ves? El licenciado Donald Trump, nos mandó un sombrerito tejano. Aquí lo tenemos. Pues más de gorra, Así. el compañero Trump. No, es curioso cómo, o sea, se me hace muy chistosa la dinámica de las encuestas y eso. Yo reconozco que volví a caer en la trampa de Nate Silver, de seguir su portal, Sí. el que le daba 90% de probabilidad de ganar a Hillary Clinton. En el 2016, ¿te Sí, acuerdas? y cerró con 50% de chances de que ganara Kamala. Pues creo que otra vez fue un golpe para las expectativas pues de la mayoría de los medios de comunicación, que por lo menos advertían una elección cerrada. Ese era como el mame, ¿no? General. Es una elección cerrada, es una elección cerrada. Los 7 estados clave, columpio, ¿no? El muro azul. Y pues resultó una amplísima victoria para Trump. Creo que el dato, fuera del colegio electoral, que es una cosa extraña, es que por primera vez en 20 años Gana el voto popular, un, los republicanos. un republicano gana el voto popular. Así es. Había también una discusión como que demografía es destino, ¿no? Que porque Estados Unidos estaba volviendo pluriétnico y había cada vez más latinos y gentes de otros, pues de orígenes raciales distintos a los blancos, que eso iba a ser inevitable que los demócratas ganaran las elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues resulta que en pleno 2024 gana alguien como Trump. Y el voto latino además le da muchos votos a Trump. Sí. Estaba viendo, creo que fue una publicación de Estefanía Veloz, no me acuerdo dónde la vi, pero decía que estaba en la fila de votación con muchos latinos que decían que ya no se compraban esto de que por ser latino había que votar demócrata, ¿no? Y creo que hay una reflexión ahí importante que hacer de cómo los demócratas dejaron de representar a las mayorías populares, la clase trabajadora, como muchas veces se cataloga en Estados Unidos también. Y bueno, eso se lo termina llevando también Trump en esta elección. Sí, pues mira, Roberto, yo estoy optimista. Creo que México va a salir adelante. Tampoco me emocionaba mucho la posibilidad de que ganara Kamala Harris. Creo que es pues un producto más el establishment gringo. Y Trump ya lo conocimos, ¿no? Obviamente es un tipo que es difícil de gestionar en la relación bilateral. Hay elementos muy concretos, datos de cómo aumentaron las deportaciones durante su administración, Sí. la intentona de aranceles contra el presidente López Obrador. Fue también quien estuvo presionando por declarar como terroristas a los cárteles de la droga. Va a haber... sí. Que tanto de eso termina siendo otra vez solo discurso de campaña y a la mera hora en el ejercicio de la administración pues ya no sucede. Pero sí hay temas, por ejemplo, en 2019 fue el año con más deportaciones, que las deportaciones alcanzaron un pico con 267,000. Muchos dicen que porque Trump ya no puede enfrentar la posibilidad de una nueva reelección, entonces tiene más esta disposición a irse con todo, con sus ideas y un discurso radical, llevarlo a otro nivel. Puede ser. Creo que también pues, fue clave cómo gestionó el presidente López Obrador la relación. Hay que decir que terminó por enamorar al presidente Trump, el estilo. Creo que Lo gestionó bien. lo gestionó bien. Ahora pues veo un equipo sólido. Tampoco hacia de fondo el tiro que tiene Estados Unidos con China. Y pues tendrá que buscar aliados y un aliado natural es México. Y no por gusto, por necesidad. O sea, a la larga está también estudiado pues los aranceles que parecen un acicate en el corto plazo a México, pues terminan pegándole también a los consumidores gringos y a las empresas de allá. Y que lo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado, que en estas publicaciones recientes que salieron, que a Trump se le enfrenta con cabeza fría
y que además, más allá de eso, hay condiciones estructurales de la relación económica entre México y Estados Unidos, México como principal socio comercial de Estados Unidos, que pues no tiene mucho sentido eh, mover mucho las aguas ahí. Que Trump, parte de su amenaza posible, tiene que ver en el marco de la renegociación del TEMEC, pero pues que tampoco, como tú dices, creo que vaya a ser una que se pueda mover mucho para afectar demasiado la relación comercial tan íntegramente, que ya está muy integrada, pues, la economía de México y Estados Unidos. Sí, pegarle a México es pegarse a sí mismo, ¿no? Yo creo que eso tendrá que entender. Sí, lo que menos me gusta de Trump es sus implicaciones culturales. Sí, claro. Que normaliza una retórica discriminatoria a los mexicanos. Y eso, pues creo que no es sano para la política de la región, ¿no? Entonces, obviamente eso es lo que menos nos gusta de Trump. Pero yo digo que estoy optimista porque creo que pues va a terminar primando, como siempre, en Estados Unidos el interés económico. Y Estados Unidos le conviene que México salga adelante, ¿no? Y que la economía de México esté fuerte. Sí, volviendo un poco, retomando el tema del discurso, que sí creo que hay un tema, no me acuerdo quién hizo una publicación en redes sociales que decía, no todos los que votaron por Trump son racistas o fascistas, pero sí todos los que votaron por Trump decidieron que el racismo no era un deal breaker, ¿no? Creo que sí es un tema a reflexionar de cómo el discurso va ampliando las fronteras de lo que tal vez antes no se pueda decir, incluso aunque en la realidad si existiera el racismo, pues ahorita sí hay un apoyo a ese tipo de posiciones, ¿no? Sí, y que al final, pues si analizas de fondo, es ruda la pulsión por asegurar la casa, ¿no? O sea, este rollo de que... O sea, al final todo el acicate racista de Trump va a terminar en un planteamiento que es cerremos las fronteras porque tenemos que cuidar la casa, los demócratas han abierto la puerta, bla, bla, Sí. bla. O sea, activa ese instinto de cuidarse, ¿no? De cerrarse, y eso creo que es muy intenso y se mostró en la elección, ¿no? Incluso, pues, cómo los latinos, igual ganaron los demócratas entre los latinos, pero por poco, ¿no? Sí, Por sí, un sí. margen estrecho. Mira, una de las preguntas que nos ponen aquí, que se me hizo muy buena, es ¿por qué no se habla en los medios mexicanos de la dictadura en Estados Unidos si Trump ganó la mayoría en el Senado, en la en el Congreso? Obviamente ganó la presidencia y además tiene una mayoría conservadora en la Suprema Corte y nadie está hablando de que Estados Unidos es una dictadura. Sí, ahí creo que confirma el prejuicio clasista, racista y pues malinchista que tiene la opinocracia contra nosotros. Y no solo en el caso de Trump, o sea, pues simplemente en todos los sistemas parlamentarios de Europa, por definición el presidente tiene mayoría en las cámaras, porque para que haya gobierno tiene que haber una mayoría legislativa, ¿no? O sea, esa es la normalidad en todos los países del mundo, y si Anaya o Xóchitl Gálvez hubieran ganado y tuvieran mayoría en las cámaras, no estarían diciendo lo mismo, ¿no? Es simplemente un rechazo a nuestro proyecto, en el fondo. Exactamente. ¿Tú qué otra pregunta tienes o qué otro tema traes relacionado con la elección de Estados Unidos o pasamos ya a otro? Pues ponía algo que me parece interesante, es la pregunta si esto es una crisis de la democracia o una crisis del capitalismo. ¿Tú qué opinas? De la democracia en Estados Unidos, no, es que más bien esta es la manifestación de que en efecto tal vez sí hay democracia en Estados Unidos, ¿no? Porque justamente no gana el candidato de los medios, no gana el candidato del establishment, por así decirlo, aunque sí refleja una... pues, sí es un reflejo de un radicalismo que no nos gusta en muchos temas, una cercanía con discursos racistas, etcétera, pero no necesariamente representa una crisis del sistema democrático, de la democracia como tal. Creo que eso sí, las posiciones que están ganando en las elecciones y cómo se está radicalizando todo, sí pueden representar un quiebre, una crisis del capitalismo, porque como modelo económico está generando desigualdades que generan descontentos tan grandes que las opciones que se disputan en la boleta pues llevan a que haya una radicalización brutal en ese sentido, pero no sé si no creo que tal cual la democracia como tal está en crisis. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí hay una crisis de la conducción política de Occidente.
muy severa de los últimos años para acá. No la democracia como instituciones, pero sí la democracia en su dimensión representativa. Ujú. No solo en México, en todos los países. Ausencia de liderazgo y dirigencia política. No hablo solo de perfiles, sino de creerse y creer en la democracia representativa como modelo político, ¿no? Creo que está muy cuestionada. Y tiene que ver con un poco las promesas que tuvo la democracia representativa a inicios del siglo XX que se han ido quebrando, ¿no? Claro, sí. Yo le recomiendo mucho un libro de un filósofo que se apellida Sadin, que se llama La Era del Individuo Tirano. Y habla justo de este recorrido, de cómo hay un cambio cultural en una reivindicación suprema del individualismo, que eso obviamente hace más difícil pues, el diseño de cualquier proyecto colectivo. Si solo te importas tú y tu ombligo, pues es difícil compartir con el otro cualquier cosa, ¿no? Habla de cómo pues ese cambio cultural se potenció de manera muy importante por las tecnologías, pues sí, el avance tecnológico, y cómo pues ahora con toda la llegada de la oferta on demand de contenido audiovisual, las redes sociales, pues uno se vuelve un poco pues el dictador de su destino inmediato. Pero lo que me parece más interesante pues es que habla que esa sensación de poder es también muy frágil, ¿no? O sea, uno, pues sí, algo que nunca sería impensable para nuestros abuelos, que levantes un teléfono, hagas 3 clics y llegue un auto por ti. Es Claro. una cosa rarísima y es un empoderamiento muy relativo del individuo, que al final lo que plantea el filósofo, y me parece interesante, es cómo esto ha ido resquebrajando pues el proyecto colectivo de Occidente, que era la democracia representativa, que era creerse que todos... El individuo se basta por sí solo. Sí, o sea, como que la sensación relativa que tienes Ujú. en tu esfera más inmediata, con tu teléfono, con tu vida cotidiana, que ha crecido la autonomía del individuo hasta cierto punto, pone en entredicho, por ejemplo, la influencia que uno tiene en el voto. Como que si tú puedes pedir un auto, comida, en aplicaciones, puedes pedir de todo en el teléfono. Sí. En Amazon te pueden traer lo que tú quieras, un aparato chino en 3 días, lo que tú quieras puedes pedir desde el teléfono. De pronto, pues la influencia que uno siente a través del voto, pues ya no es tan efectiva, ¿no? Entonces, bueno, esto como un debraye que me parece interesante pensar, como en la relación que tiene el individuo con su influencia en su entorno más inmediato. Y 2, pues algo más colectivo, pues ha sido la catástrofe que ha sido para la vida cotidiana de la gente el último periodo del neoliberalismo, ¿no? La pérdida en los salarios, en el poder adquisitivo, el costo de la vida. Entonces, en general, las promesas de Occidente se han ido quebrando y por eso, pues, cada vez salen más fenómenos, pues, de esas grietas y de esas fracturas que llaman de manera burda y creo que con mucha hueva intelectual populismo, ¿no? Sí. Y a ver, un poco el hecho de que el capitalismo, que las promesas del capitalismo y de la democracia liberal estuvieran tan interrelacionadas entre sí. Es decir, ¿qué puedo pensar en la promesa de todo el mundo va a tener una casa propia y todo el mundo va a tener un auto y todo el mundo va a tener un modelo de familia, etcétera? Pues no se dieron, no solo no se dieron, sino que incluso se fue retrocediendo en la posibilidad de lo que tú podías adquirir con tu propio salario. O sea, los últimos 30 años de neoliberalismo fue el decrecimiento constante del poder adquisitivo real del salario. Todo el tiempo pasan estas gráficas de cómo antes una casa te la podías comprar con, no sé, con tu salario en 10 años, por decir algo, y luego cómo subsecuentemente eso fue cada vez más imposible, ¿no? Entonces, si la democracia no está haciendo esta forma de gobierno o de autogobierno que en teoría nos iba a permitir tener acceso a todas estas condiciones de vida, y no solamente no tengo acceso a esas condiciones de vida, sino que además estoy retrocediendo respecto a años anteriores, pues sí, genera una crisis y un descontento generalizado con la democracia, ¿no? Y bueno, volviendo a la respuesta a mi pregunta, ya contestando de mis propias preguntas, ya parezco Marilyn Quote. Yo creo que más que una crisis de la democracia, es una crisis civilizatoria. O sea, está en crisis el modelo económico, pero también el modelo político, ¿no? Es una crisis de cómo nos relacionamos como humanidad. Creo que estamos en la etapa más instrumental de nuestras relaciones.
y eso ha generado también un efecto colectivo, Sí. ¿no? De insatisfacción en general y que también pues, la vida es más difícil ahora que hace años atrás, ¿no? Entonces yo creo que pues, Trump es un síntoma más bien de eso y por eso también hay quien pues irresponsablemente lo compara, por ejemplo, con López Obrador. O sea, son respuestas muy distintas a la misma fractura quizá. Exacto. Eso sí, creo que puede ser la misma fractura con caminos distintos o respuestas distintas, claramente. O sea, pero uno puede tener un problema de salud y hay miles de formas de tratarte, ¿no? Sí. Fíjate que sí, crisis civilizatoria es una forma en cual me parece muy bien definido y además justo estaba pensando el otro día cómo esto coincide, puede ser un sesgo personal, pero con esta tendencia cada vez mayor de recurrir a la autoayuda en cualquiera de los formatos que haya. No estoy diciendo que esté mal, pero veo ahí una necesidad del individuo de encontrarse en el mundo, encontrar su lugar, encontrar seguridad. Libros, astrología, espiritualidad, religiones, como lo quieras llamar. Pero creo que hay no sé si tú lo has visto, un cada vez más creciente necesidad de aferrarse a algo o de encontrar sentido como individuo en algo que hoy que no lo puede encontrar tal vez por la ruptura de todas estas promesas que teníamos desde de la infancia de lo que debía ser nuestra vida, estudiar, crecer, conseguir un buen trabajo, tener estabilidad y con eso vas a tener casa, etcétera, y no se ha dado. Sí, y yo creo que también hay una crisis de desconfianza, no solo hacia las instituciones, sino hacia el otro en general. Sí. O sea, vivimos en la época más paranoica de la sociedad. Entonces, creo que eso también contribuye a que crezcan discursos como el de Trump, como el de Milei, que son muy fértiles ahora, como de, pues, ¿por qué va a haber un cabrón que se lleva mi dinero mediante impuestos y decide gastarlo en no sé qué? Entonces, pues creo que hay que reconocer una virtud política en quienes están sabiendo leer el momento. Sí. Pero de nuevo, las salidas son muy distintas. Yo creo que algo que activó muy bien el presidente López Obrador era, por ejemplo, la lucha contra la corrupción y contra el dispendio. Claro. O sea, si te das cuenta es tocar la misma llaga que cuando Milei sale y dice todos los políticos, la casta, con respuestas muy diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. También eso también me parece de las críticas a la 4T que dan cuenta de la más desconexión con la mayoría social, la crítica a la austeridad, ¿no? Que hay como ahí un sector de la tecnocracia buena ondita que dice, no, pues es que el austericidio, la chingada. Yo creo que lo que no se dan cuenta es que la austeridad es una operación de estado de desagravio social. O sea, lo que más le enoja a la gente es que no se resuelvan sus necesidades más inmediatas, que tenga muchos problemas, que la seguridad sea un caos y que llegue el político con 5 Suburban, ¿no? Claro. Y que el político viva como rey, ¿no? Eso le duele y eso fracturó al sistema político mexicano. Entonces, la austeridad es desagravio. Es una forma de que tenga otra vez credibilidad social las instituciones públicas, ¿no? O sea, es una cuestión de Estado, la austeridad, ¿no? Sí. O sea, es eso, pues ya la implosión social, ¿no? Fíjate, aquí producción nos compartió una gráfica de que, salvo los millennials, la generación X, los boomers, se hacen más conservadores conforme crecen, excepto en el caso de los millennials. Esto fue un estudio, una encuesta, a ver si nos pueden poner al rato en la edición de quién es, pero donde marca que en general todas las demás generaciones conforme se hacen más grandes, mayores, se hacen más conservadoras, excepto en el caso de los millennials. ¿Quién sabe qué? Esto es para Estados Unidos. Sí. Sí está en crisis la política de identidad, pero también no es una cuestión de banderas. A mí se me hace chistoso quien dice, estoy en contra de la política de identidad, pero va con la hoz y el martillo a todos lados, ¿no? Claro, eso es también. Eso es política de Eso identidad. es política de también, identidad, exactamente. ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace falta es algo que es muy elemental, que es acercar a la política a su dimensión más cotidiana. O sea, no pienses en qué fue lo que motivó a las masas en Rusia en 1907 a organizarse. O sea, ve qué pasa en tu entorno, cómo piensa la gente en una sociedad como la nuestra. Exacto. Más individualizada, O sea, creo que la gran la gran proeza que logró el presidente López Obrador es construir un proyecto así con la subjetividad neoliberal, ¿no?
O sea, ese es el reto ahora, y creo que es lo que hemos sorteado bien en la cuarta transformación. Y ahí está la muestra, pues, Estados Unidos, Argentina, de que siempre va a haber una salida B, ¿no? Quien al mismo problema, a la misma llaga, a la misma fractura, le encuentra una salida retrógrada, antiderechos, racista, fascista. Ujú. Así es. Pues bueno, cambiando de tema, te digo, Pablo, que yo estoy muy feliz, muy contento de un anuncio que se hizo esta semana. No sé si tú lo viste. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó hace unos días su plan energético en el sector eléctrico. Básicamente este plan se compuso de presentar lo que se iba a hacer con CFE, la inversión que iba a haber estos años, creo que eran 23,000 millones de dólares de inversión en CFE, como 4,000 millones de dólares más que lo que se invirtió en los 6 años anteriores, y se iba a hacer énfasis no solo en la generación de energías limpias, que es un énfasis fuerte que viene, sino además en transmisión y distribución, que es algo que sí se avanzó en el sexenio pasado, pero que la cantidad de inversión que se va a dedicar es mucho mayor y es muy importante, porque tú necesitas, además de generar más, poder tener la capacidad de transmitir eso y poder distribuirlo, porque si tú generas, pon tú, mucha energía eólica en Tabasco, pero no tienes capacidad de moverla de Tabasco, en algún punto ya no tiene sentido seguir generando ahí porque pues hay solo cierta cantidad que se demanda de energía. Tienes que poder llevarlo a otros lugares y con eso poder construir una red eléctrica cada vez más sólida que pues nos permita ser también más competitivos y garantizar el acceso a la electricidad a todas las personas en general. Pero bueno, me emociona, uno, pues, tú sabes, por la inversión en energías renovables y también porque mantiene, como se hizo el sexenio pasado, esta división de que el 54% de la generación corresponde al Estado mexicano y el 46%, hasta 46% a privados. Se ponen reglas claras para poder permitir mayor inversión privada, sobre todo en las renovables en el país, y ahora sí se permite para el autoabasto otra vez, pero los privados van a tener que pagar la tarifa de porteo o de transmisión, que era lo que no pagaban antes, ¿no? Entonces, la verdad, se me hace un gran anuncio que otra vez era lo que se esperaba de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que ella había dicho muchas veces, una apuesta importante por energías renovables, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo garantizar que en todos los rincones del país llegue la electricidad. Entonces, estoy muy feliz. ¿Tú cómo viste el anuncio? Pero, o sea, ¿y tú qué opinas de que el Estado tenga la mayor cantidad de participación en el sector? Totalmente. A ver, la energía es un sector estratégico. Si no si no permites, si tú no tienes la visión de que el Estado debe ser el rector y el que dirige la política energética, que eso también uno de los puntos que se mencionó en el plan, pues terminas dejando cancha libre y dependiendo de lo que se genere por privados. Que, a ver, no está mal que el sector privado contribuya, que produzca energía, sobre todo energía limpia, está muy bien. Pero en algo tan estratégico como eso, sí es importante mantener que el Estado sea quien tenga la batuta de la política, pero no solo eso, sino la mayoría de la producción de energía del país. Sí, a mí me parece, o sea, este tipo de discusiones se me hace muy interesante cómo cambian las cosas en 10 años. O sea, por ejemplo, yo estudiaba en la facultad en los tiempos del Peñato y me acuerdo, pues, mis propios profesores, ¿no? Y había todo un consenso y, pues, uno más bien parecía chairo, trasnochado, comunista o echeverrista en el peor de los casos, por defender la primacía pública sobre ese tipo de sectores, ¿no? Sí. No, es que eso decían que era casi como un artículo nostálgico, Sí. ideológico, ¿no? No, pues la izquierda está atrapada en Lázaro Cárdenas, en la expropiación petrolera. Y de pronto, pues hoy vemos, también la realidad nos alcanzó. Simplemente hay que ver cómo el equilibrio geopolítico de Europa se basa en la distribución de energía, ¿no? Exactamente. Y cómo eso ha sido una herramienta clave de Rusia para poder desarmar a sus enemigos y adversarios, ¿no? Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo, solo pues agregaría eso, ¿no? Como, me da gusto que hoy sea el consenso. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que varias de nuestras reformas, que hace 6 años el PAN votó en contra, las están votando a favor, ¿no? Ahora lo veo ahora en el Congreso, cuando nos llegan las minutas federales. ¿Cómo cuál? La de los programas sociales, por ejemplo. Sí, no, ya nadie puede oponerse a los programas sociales.
Sí, todavía 6 años estaba, el PAN votó en contra de la pensión para adultos mayores, Sí. que era clientelar, que era asistencial, que había que enseñar a la gente a pescar y no entregarle el pescado. Pero es curioso cómo de las premisas más básicas del PAN se han ido resquebrajando, ¿no? O sea, el triunfo cultural de la 4T es avasallador. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No sé si así de amplio sea el consenso sobre el tema energético, sobre el tema de la supremacía Ese lo de votaron en contra. público, pero sí definitivamente cada vez ha sido más aceptado, ¿no? Se lo votaron en contra, pero yo los siento falsos, impostados. Sí, yo siento al prianismo sin alma. Que realmente no creen en nada. No creen en nada. ¿no? Es lo que convenga en el momento, Sí. eso se adaptan según lo que puedan leer. Les pueden poner lo que sea enfrente y lo Sí. van a defender. Y les van a estar en cosas en contra de Chapultepec. nosotros. Pues como Es el Chapultepec. caso, no tener una postura ideológica clara, le salió los intereses, le salió la conveniencia del momento, luego cambiaron de parecer según estos. Sí, Vacíos, ¿no? De principios, de idea, de proyecto, de una razón de existir, ¿no? Entonces, pues sí se subieron así en contra, pero pues ya sabes, con discursos leídos. El Estado, no sé qué. sí, sí, sí. Una cita de También, Gómez sí hay Morín. sí hay y- cada nazi entre los asesores que les ponen unas cosas así, o luego- ¿Te recuerdas alguna que te haya o les tocado? juegan chueco. Una vez una diputada del PAN se subió y citó a Perón y dije, ya iba a aplaudir. Una dije, diputada del ¿qué? PAN citó Perón. Sí, sí, sí. ¿Cuál que citó? ¿Te acuerdas? No me acuerdo de la frase, la voy a buscar. No manches. Luego les juegan chueco también. Pero es mejor no leer. Pero es que seguro lo que hacen es buscar citas genéricas en sitios con citas. Ven algo que en el momento les parece bien y lo ponen sin ver quién lo dijo. Sí, puede ser. Entonces así sentí su discusión sobre esta reforma que estamos ahora hablando. ¿Sabes cuál sí me llamó la atención que votaron a favor? La de los ferrocarriles, que es revertir una reforma de ellos, Sí. una reforma de Zedillo, una reforma administrativa, legal de Salinas y administrativa de Zedillo, que se incorporó, o sea, privatizó Los ferrocarriles. sí, los ferrocarriles de pasajeros. Entonces, y el PRI lo votó a favor, Claro. y el PAN lo votó a favor, ¿no? Fíjate, por ejemplo, cuando se anunció la propuesta de ferrocarriles, de la red de ferrocarriles, no recuerdo ver a nadie de la oposición criticando ese tema. Y pues así, de buenas a primeras, lo aceptan, ¿no? Creo que también nadie se opone al desarrollo de ferrocarriles en el país. No, bueno, de trenes, de una red de trenes. Sí, es el amplio consenso social. Está en crisis ideológica el PAN. También creo que intentaron ir en la elección con Xóchitl Gálvez, pues con nuestros temas, ¿no? Apoyando la pensión para adultos mayores. Pero tampoco les queda y la gente no les cree. Claro. Entonces tienen de dos, o irse a la posición facha y minoritaria y por lo menos enardecer y emocionar a sus seguidores más conservadores. O tratar de acercarse a nuestras premisas sin que eso les suponga más votos, porque la gente no va a votar por ellos por cosas que nosotros estamos encabezando, ¿no? Que, por ejemplo, el discurso cada vez más facho a mí me parece que no tiene la capacidad de cuajar en México como muchos asesores gringos le quieren hacer creer a la derecha mexicana. O sea, no siento que el pueblo mexicano esté en ese tenor de poder repetir tanto público el discurso ultraconservador. Y entonces eso siento que tampoco, es que si tú fueras el PAN, genuinamente, ideológicamente, ¿hacia dónde se hacen? O sea, ¿qué les queda de margen electoral para representar algo importante ahorita? No, pues está desacreditadísimo donde se sentían más cómodos. Yo lo he dicho, el PAN se ha alejado de su posición más confesional, salvo ciertos temas como el aborto que hemos visto en los últimos días que sí los ha traído de vuelta a esa postura más clásica panista. Fuera de ese tema, ya en lo demás el PAN dejó de ser ese partido confesional de derecha tradicional y se volcaron sobre todo en una visión neoclásica, neoliberal, sobre la economía, sobre la sociedad. En eso coincidían mucho con el PRI. Yo lo he dicho, creo que lo que caracteriza al PAN y a ciertos sectores del PRI es su aporofobia, su desprecio a la gente pobre, no solo como sector social, sino como cultura también, ¿no? Son los que están en contra de los tianguis, de que se ponen como locos con los puestos. Sí.
Pues el malinchismo Sí. viene de ahí, o sea, su malinchismo muchas veces viene de ahí también. Es un rollo como modernizador, ¿no? ¿Por qué no Sí. nos parecemos a Europa, Gringolandia, sí. a Europa? México estaría mejor, se parece a Europa. Eso es lo que creo que los une, pero pues es algo que electoralmente es un suicidio. O sea, es decir, es odiarte a ti mismo, en el fondo. Sí, claro. Pues sí. Sí. Pero bueno, ¿qué más tenemos ahorita? La despenalización del aborto. ¿Cómo va eso en la ciudad? Un tema reciente también. Pues decirle a quienes nos escuchan que no se mueven las semanas para interrumpir el embarazo. La ley de salud se mantiene igual, son 12. 12. Ninguna más. El PAN emprendió una campaña de desinformación de lo más obscena, que están planteando que prácticamente estamos proponiendo que se lleven a cabo abortos en el último mes del embarazo, ¿no? Eso es absolutamente falso. Lo que queremos, el gran capricho loco que quieren los de Morena, la bancada de Morena, es que no haya mujeres en la cárcel por abortar. Hay 809 mujeres con carpetas de investigación sobre aborto que por fortuna no están en la cárcel, pero pues a capricho de un juez corrupto podrán terminar tras las rejas. Queremos cerrar esa posibilidad, que terminemos ya de cerrar el debate de poner el aborto como una parte del menú de las conductas criminales, eso no tiene sentido, y abordarlo como un enfoque de salud pública. Eso es Claro. creo que realmente lo que funcionaría. Yo no, fuera de los medios de comunicación, no he visto mayor resonancia de la campaña de la oposición del PAN puntualmente en contra del aborto y de esta campaña de desinformación que dices. Sí, es de lo más vil, se ha subido la prensa lastimosamente, porque han jugado de manera muy sucia con el morbo, de un tema que es muy delicado, muy doloroso. También las compañeras han dado datos muy puntuales, que por ejemplo menos del 10% de los abortos se dan después de la semana 12, y normalmente son en condiciones muy extremas y de mucha violencia, de chicas, niñas, adolescentes o con problemas de pobreza, de seguridad muy importantes. Solo en esos casos se da. Y la ley de salud no tiene modificaciones, ¿no? Entonces, hay mucha mentira en el tema. Pues muy bien, Pablo. ¿Qué más quieres que plantemos hoy? Está aquí la iniciativa de ley para la reducción de la jornada laboral. Las 40 horas. Las 40 horas famosas. Pues sí, todos queremos, ¿no? Se consulte. Que se consulte. A favor. Yo estoy a favor, obviamente. Creo que lo fundaron a Noroña con lo de la organización social, pero sí me llevó... ¿Qué dijo de organización social nada más para...? Pues en un live dijo que no sé, se subía al Senado porque pues, no había presión social, no había organización. Ah, claro. Sí me llevó a pensar en el movimiento obrero en México, en cómo pues hay, a diferencia de otros procesos progresistas en Latinoamérica, pues no ha habido un acompañamiento tan intenso ni con tanto protagonismo político del movimiento obrero en México, ¿no? Creo que se ha dado por otras causas la participación social. Y pues obviamente creo que es una gran oportunidad para provocar pues discusión política, organización en los centros de trabajo, ¿no? Pero me da la impresión que el tema sí se discute más en las redes sociales que en los centros de trabajo. Sí. Y eso habla pues también de una característica de la política de hoy en día, ¿no? O sea, les decía hace ratito a los compas que me parecía que es una muestra de cómo estamos en un tiempo de política más de ideas o de posturas que de intereses organizados, como lo fue en su momento, en el siglo XX, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. O sea, dices que tal vez no es un agravio que lo sienta la población, que no lo hace organizarse, o por qué crees que no se canaliza de esa A mí manera? me llama la atención simplemente que no haya un despliegue. O sea, este es un tema que Relevante. Ajá. sí, que puede interpelar a Sí. decenas de miles de trabajadores en el país y que haya poca reacción en las calles y que sea una discusión más del orden de las redes sociales, ¿no? ¿Sabes qué también creo que otro tema pasa así? Vivienda. Ujú. Con más movilización de ciertos sectores, pero el tema de vivienda afecta a tanta gente que igual me sorprende que no haya una... En Twitter se habla mucho,
por hablar de esto que dices, que en las redes se habla mucho el tema, pero no necesariamente corresponde con la organización que uno esperaría ver, dado el tema que O sea, mi es. pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, Sí. no es un reproche, o sea, simplemente es ¿por qué? O sea, creo que da cuenta de nuestra sociedad hoy en día. Y, a ver, hoy, por suerte, hay un movimiento de corte progresista Ujú. al frente del gobierno, pero lo que me aterra, pues, es que esa desmovilización, Ujú. ¿qué pasaría con un gobierno pues, de corte reaccionario, ¿no? Claro. Que donde estemos perdiendo derechos, ¿no? Entonces, sí, veo una sociedad desorganizada, pues, ¿no? Fíjate que estaba pensando, el otro día alguien comentaba eh, que tal vez uno de los grandes daños del neoliberalismo fue hacerle creer al individuo que muchas de las condiciones muchas de las razones por las cuales estaba en condiciones que no les gustaba estar, en vez de atribuírselas a decisiones políticas, a gobiernos que tomaron definiciones o a intereses de la clase económica que lo aplasta, piensan que es su culpa el no tener vivienda, el no tener un buen trabajo que le permita descansar o que tenga un buen ingreso. Y entonces, al culparse a sí mismo de esa situación, siente vergüenza y por lo tanto no lo considera una razón por la cual organizarse. Eso no me acuerdo quién planteaba, me pareció un punto de vista interesante de que una gran victoria del neoliberalismo fue hacer que los problemas colectivos se entendieran como carencias individuales. Sí, es interesante eso. Y vamos de nuevo a la idea de relevancia relativa que te da el teléfono, ¿no? Ujú. O sea, si cuelgas un tweet y tienes cientos de reacciones, pues eso parece más importante que ir y hacer una reunión de 10 personas en un centro de trabajo. Ujú. Pero la cosa es qué continuidad, qué vínculos construyes, ¿no? O sea, al 90% de cuando se hace viral un tweet, Sí, al 95% de los que interactúan contigo no los conoces y nunca vas a volver a hablar con ellos. sí. Entonces, a diferencia de cuando tienes, por ejemplo, una asamblea, que puedes tener el teléfono de las 15 personas que vayan, y es un vínculo más fuerte, que se Claro. puede activar en otros contextos cuando se necesite músculo social para defender derechos, por ejemplo. Y muchas veces creo que quien pone un tweet no busca tanto la organización como el ego boost que te da Sí. el like, ¿no? El me gusta. O sea, mira, yo tampoco me voy a poner en plan, me acuerda mucho de la facultad de esta cultura que tenemos de polacas, así medio, autonomista, anarcoautonomista, como de no los protagonismos. A todo mundo le gusta el reconocimiento y está bien. Pero lo que sí creo que es desmovilizante, despolitizante, es recibir solo recompensa social a través de colgar contenido en redes sociales Claro. sin acción política. Sin trabajo organizativo, etcétera, sí. Y es como 4T cumple todo lo que yo quiero. Ujú. Pum, listo el tweet. Sí, Vámonos. que es una crítica que hemos hecho incluso a la misma gente que busca, aspira a construir algún tipo de liderazgo político, que cree que se hace con performance en redes sociales nada más, Ujú. y no con un trabajo de fondo, ¿no? Sí, y yo creo que vaya, o sea, es una buena discusión. De nuevo, más que un reproche, sí es un disgusto personal con los tiempos, no con actores ni personas en concreto, sino con cómo se ha dado sí, la claro. participación política en estos tiempos. Y más bien, pues, lo que nos tiene que convocar a los que hacemos política, pues es así como López Obrador construyó una mayoría social de 30 millones de personas con la subjetividad neoliberal, es nosotros con nuestra generación tuitera, más posturera de la política de identidad, Ujú. cómo construimos un sentido colectivo que lleve a la movilización política. Sí. Creo que es el gran reto pues, de los que estamos haciendo política en esta generación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Paulo. ¿Te parece que ya pasemos a los temas más tranquilos? Porque creo que ya pronto tenemos que ir cerrando. Se nos retira el Principito, Andrés Guardado. ¿Cómo Sí. recibiste esa noticia? Yo estaba scrollando en Instagram, perdiendo el tiempo, la verdad, y que veo que se nos va Andrés El Guardado. postureo. Sí, sí, sí. Se nos va. Que el Principito, pero no sé si te acuerdas que en sus inicios el perro Bermúdez tenía esta obsesión con llamarlo el zorro plateado que nunca pegó. Sí, sí, nadie lo- Pero bueno, Sí. Yo soy guardadista, ¿eh? ¿sí? Sí fue un crack, la neta. No, totalmente, sí. Ese es, la neta, en el medio campo, un gran... Me acuerdo con el Mundial 2006, Sí, tenías 17 años, creo que en el 2006, ¿no? 17 años. Sí, 17, 18 años, era muy No, chavito. no mames, no, en 2006 Sí. estaba en la primaria, Roberto.
Andrés Guardado. Ah, yo no, pensé que tú yo. no, Andrés Yo dije, Guardado. no, ya, ¿qué pasó, güey? No, su primer mundial fue el 2006, ¿no? Me acuerdo que la Volpe lo usaba de lateral. Sí. Y jugaba muy Por la cabrón de izquierda, lateral. ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Subía, bajaba como loco. Siempre fue muy técnico, ¿no? Luego por eso terminó de medio. Muy técnico, era un gran recuperador. Y sobre todo se me hace un güey muy inteligente. Ujú. O sea, se me hace un tipo que lee bien el juego. Y eso no es fácil. Y la rompió, la neta fue algo que siempre se le reprocha a jugador mexicano, es que llega a Europa y no tiene... Se achica. Sí, que no tiene regularidad. La neta, todos los equipos que jugó fue muy consistente, Sí. ¿no? En el PSV se volvió un ícono del club, en el Betis, a donde fue la rompió. La neta creo que me parece pues un buen modelo de lo que puede ser el jugador mexicano. ¿Lo pondrías entre los 5 mejores mexicanos de toda la historia? Entre los 10, Entre los 10. sí, por debajo de Chuy Corona. Por debajo de Chuy Corona. No, no, ¿cómo crees? Es broma, ¿no? Chaco Jiménez, No. El Batute Morales. Chuy Corona, Melvin Brown. Ajá. No, entre los 10 sí. Entre los 10, sí. ¿Quién es su top 5, por cierto? ¿O top 3? Pues sí crecí en tiempos de Márquez. Ajá. O sea, aunque uno se ponga de snob y diga, no, pues yo me he chutado en YouTube los partidos de 1973. Sí, Enrique Borja. O sea, aunque alguien lo haga, La no Tota, dudo que sí, alguien no lo sí. haga, que sea comprometido Sí. con la historia del fútbol. Obvio, pues te condiciona a ver a los jugadores que viste jugar, ¿no? O sea, es natural. Entonces, pues sí, o sea, yo no vi jugar a Hugo. Sé que el huguismo sobre todo es a raíz de verlo romperla en el Real Madrid. Obviamente he visto sus goles y demás, pero no es lo mismo vivirlo, ¿no? Claro. Pues yo fui racista, no me encanta en su dimensión política, pero como jugador es, la verdad, fantástico. Por Rafa me hice del Barça. ¿Ha tenido expresiones políticas, Rafa? Sí, digo, no lo culpo, es de Zamora, Michoacán, es el área más conserva de Michoacán, pegada ahí a Guanajuato. ¿A poco no sabía que era conserva? Es Rafa panista, Márquez? sí, sí, No panista. tenía conocimiento. Sí. Pero no, como jugador es fenomenal. Pondré a Rafa. Cualquier Sí, cosa ahorita Cuauhtémoc, que digas que no soy Cuauhtémoc, perfecto. Reconozco Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco. Sí, reconozco Sí, Cuauhtémoc. por supuesto. Sí lo pondría en el top 5. el mejor 10 en la historia de Y México. fíjate que yo soy de los, El wiki dice aquí Armando Estrada. y fíjate que aunque las Chivas no me motivan ni poquito, sí soy testigo del Chicharito, ¿eh? ¿Sí? Sí. O sea, No, sí, claro. las Sí. alegrías que me dio cuando iba en la secundaria y ver los goles en la selección. Así estoy agradecido con Chicharito. Claro, sí, grandes momentos. Sí nos dio varias alegrías. Carlos Vélez, nos duele, yo creo que todos los mexicanos que vimos a los campeones sub-17, Carlos Vela, son grande, pero pudo haber sido más. Sí, a mí también Vela me produce frustración, entonces Sí. lo quitaría. Me parece, no. No, Raúl Jiménez no. Ah, buenísimo, muy bueno Raúl Jiménez. Sí, sí. Ya va a rebasar pronto al Chicharito en goles en Premier League, la verdad. Un buen jugador, pero pondría, yo creo que al Tito Villa por encima de... Al Tito Villa, no manches. Tito Villa, Pavone y abajo Raúl Jiménez. Quizá arriba de Loco Abreu, pero abajo de Pavone y de Tito Villa. Está bien, finalmente sigue tenemos un tema ahí muy triste, un luchador. Nos hizo llegar también Eduardo de la producción, que es muy fanático de la lucha libre. Falleció el día de ayer el luchador Scorpio Jr. Mi más sentido pésame, nuestro más sentido pésame desde Ánimo a todos sus familiares y a todos los fans que lo vieron. Pues sí, ¿tú eres fan de la lucha libre o no? ¿Realmente nunca fuiste ávido de...? Fíjate que no... Los tepostecos no somos muy de lucha libre, pero sé el amor que le tiene el pueblo chilango a la lucha libre, entonces yo me hinco donde se hinca el pueblo. Sí. ¿No? Además, ir a la lucha libre es padre. Yo tampoco crecí con lucha libre, sin embargo, la Ciudad de México debe reconocer que es muy divertido y muy incluso catártico ir a un evento de lucha libre y sí, mentar disfruto madres y decir todo, ¿no? Pues bueno, ya no sé si quieres agregar algo más para ya decir adiós a este programa el día de hoy. Pues agradecerte, Roberto. Me gusta verte feliz, muy trajeado. O sea, me saca un poco de onda, pero... Y tú eres el diputado, ¿no? Sí, pero
Uno no se le quita lo Aragán. Y a ti, mira, qué chulada. O sea, mira, pónganlo sonriendo, por favor. Aparte, tienen ensayadísima Ya su me está sonrisa. chiviando, pero te están poniendo a ti. No, pues Era nuestro flamante diputado. Mira, sonríe, pero Ahí tu sonrisa está. así de foto. Tiene una sonrisa ensayadísima. Quiero un día No, no es eso, lograr. así sonrío. Mira, eso digo, está listo para una foto así de volante. A ver, ¿de serio? No, sí, no, mira, qué bonito. Pues bueno. Gracias por ser tan bonito. No, gracias a ti, diputado, por sentarte con el pueblo. Pues muchas gracias a todas y todos por ver una edición más de Ánimo. Nos estamos viendo en el próximo programa. ¡Ánimo! ¡Ánimo!